Damos pase finalmente a la ponencia de cierre del segundo día del Congreso y damos pase a Bruno Mejía, quien es gerente de la práctica de competencia y mercado de Ernst Young Law. Igualmente es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con maestría en Derecho de la empresa en la misma casa de estudios. Igualmente, entre el 2013 y 2020 se desempeñó como coordinador legal de la Comisión de Protección al Consumidor número 1, supervisando el trámite de las denuncias interpuestas por los consumidores en materia de seguros. Igualmente, ahora sí, se comparte cámara. Del mismo modo, se indica que la presentación, estimado Bruno, se encuentra, discúlpame, se encuentra en la parte, aquí se encuentra, mil disculpas. Listo. Muy bien, todo tuyo el público. Gracias. ¿Está en nueva presentación? Sí, ya está en nueva presentación. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Los saluda Bruno Mejía. Muchísimas gracias por la invitación al Centro de Estudios. En la presentación de ahora voy a hablarles de algunos criterios que han sido adoptados por el INDECOPI en materia de seguros. El INDECOPI aquí en Perú es la Agencia de Consumo, de Protección al Consumidor, y dentro de las diversas competencias que tiene, es una de ellas todo lo vinculado a los servicios en materia de seguros, ¿no? Antes de comentar un poco de los criterios, es muy importante tener una noción, más que nada para el público que se encuentra en el extranjero, fuera de Perú, un poco cómo se divide. De hecho, Américo, el expositor anterior, mencionó algunas nociones nos adelantó algunas nociones sobre las entidades competentes en materia de seguros. Y ahí en la pantalla pueden ver que, de hecho, es más de una entidad que está totalmente vinculada a los servicios de seguros aquí en Perú. Tenemos desde la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el INDECOPI, y ahora, hace unos pocos años, su salud, ¿no? Entonces aquí podemos adelantar un poco del carácter transversal que puede existir respecto de los servicios de seguros a nivel nacional, ¿no? Y prueba de ello son justamente las competencias que cada una de estas entidades tiene respecto de los seguros. De hecho, la SBS, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, es quien autoriza, ¿no?, el funcionamiento, la organización de las empresas que brindan este tipo de seguros, esos tipos de servicios, ¿no? Y obviamente dicta todas las normativas para que esas empresas puedan operar en el mercado peruano, ¿no? Y de una u otra manera también cautela la estabilidad y solvencia, ¿no?, para que estas entidades supervisadas puedan atender las coberturas que en su momento ocurran o cuando ocurran el siniestro. Pero también, de forma reciente, hace unos años, desde el 2015, existe una nueva entidad que es la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no?, o SUSalud, que es la que es competente a partir de agosto de 2015 aquí en Perú para conocer aquellos actos y omisiones que constituyan infracciones o presuntas infracciones a usuarios de servicios de salud, ¿no? Y todo eso obviamente se enmarca en una relación de consumo, ¿no? Y obviamente tiene la potestad sancionadora para conocer e imponer multas, ¿no?, si es que se verifica algún tipo de infracción relacionada a servicios de seguros, pero en temas de salud. Y el INDECOPI, que es desde ya inicio de los 90, desde su creación, ha velado por el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, y dentro de diversas materias que puede ver, de hecho ve temas diversos de transporte, por ejemplo, temas de educación. Una de ellas también es el tema de los servicios de seguros, ¿no? Y ellos
y el Indecopi ve en efecto todo lo que tiene que ver con la falta de idoneidad de los bienes y servicios, las omisiones de la información, métodos comerciales agresivos, engañosos, incluso la discriminación en el consumo, ¿no? Y cláusulas abusivas. Entonces, como pueden ver, aquí en Perú existe todo un sistema bastante complejo que están involucrados obviamente en materia de seguros. ¿Cuáles son algunas principales regulaciones en la ley del contrato de seguro peruana? De hecho, se maneja reglas de interpretación, ¿no? Han incorporado unas reglas de interpretación que son sumamente importantes para, obviamente, conocer un poco los efectos y la ejecución de los contratos de seguro, ¿no? De que en efecto tiene que haber una interpretación bastante favorable al asegurado. De hecho, es lo que señala la ley del contrato de seguro, que en algunas veces puede que sea proteccionista y otras que no. Es un tema totalmente debatible, pero finalmente es esa la interpretación que da la ley peruana, ¿no? Y también se señala, por ejemplo, que las condiciones especiales del contrato de seguro prevalecen sobre condiciones particulares y estas, a su vez, sobre las condiciones generales. De hecho, esto ya se ve en jurisprudencia, tanto del Indecopi, pero se ha esto positivizado, ¿no? en la ley del contrato de seguro en Perú. Y también señalan que las cargas que sean impuestas convencionalmente a los contratantes asegurados deban ser razonables, ¿no? Hay algunas reglas de interpretación en esta ley, que son 2 en total, pero hemos señalado acá algunas principales para ver un poco qué reglas existen en tema de interpretación, ¿no? Un tema muy importante también de la ley del contrato de seguro en Perú es que existe una diferencia, ¿no? Entre la publicidad y la póliza. Y es muy clara la ley peruana que señala que en caso existan diferencias entre las condiciones del seguro que se ofrecen en la publicidad y lo que aparece en la póliza, va a prevalecer las condiciones más favorables para el asegurado. Sea en una o en otra, prevalecen las que tienen una condición más favorable, ¿no? Eso va de la mano con lo que les señalaba anteriormente, ¿no? Que ante cualquier duda se protege al asegurado, ¿no? Y también carga, de hecho, a las aseguradoras a brindar toda la información, ¿no? Al consumidor o al asegurado respecto de la póliza, ¿no? Aparte de precisar temas de condiciones generales y especiales, hay un listado que tiene que cumplir en informar a los asegurados, como los riesgos cubiertos, ¿no? Las fechas de emisiones, las primas, los recargos y todo lo que se detalla en la ley, ¿no? ¿Y por qué? Porque si en caso se incumple esta obligación, cualquier interpretación del contrato se efectúa a favor del asegurado, ¿no? Eso es algo bastante reiterativo a lo largo de toda la ley del contrato de seguro en Perú. Y también algo que fue mencionado hace un par de exposiciones atrás sobre el tema de la reticencia, ¿no? Así como hay una interpretación en favor del asegurado, también es clara la ley del contrato de seguro en Perú, que ante una declaración inexacta, ¿no? De circunstancias que conozca el contratante, por ejemplo, puede ocasionar la nulidad del contrato de seguro. Eso lo ha establecido de manera expresa la ley. Y obviamente la carga está también en que el asegurador o la aseguradora deba aprobar esa reticencia, ¿no? Incluso puede quedarse con las primas pagadas durante el primer año de vigencia del contrato, ¿no? Estos son temas específicos que regula la ley del contrato de seguros en Perú. Y de hecho existen algunos criterios adoptados por el Indecopi y también fue mencionado por el expositor previo, Américo, el cual señalaba que era muy complejo todo este tema vinculado al seguro obligatorio contra accidente de tránsito, conocido acá en Perú como SOAT, ¿no? Existen muchos criterios que el propio Indecopi en un inicio señalaba, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre, no? Normalmente cuando hay un accidente de tránsito, hay dos vehículos, y aquí en Perú existe la obligación de contratar un seguro contra accidente de tránsito, que es el SOAT. Y el tema o la controversia surge cuando existe un accidente, un choque entre ambos, ¿no? Y una de esas unidades vehiculares no cuenta con el contrato, con el seguro, con el SOAT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente no queda duda de que quien tiene el seguro contratado, pues se le brinda la cobertura. El tema está en cuando uno de los vehículos no tiene este seguro contratado, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, un primer criterio fue, oye, en verdad, lo que dijo el Indecopi desde 2012 es, hay que darle
¿no? A todos los afectados, incluyendo aquellos que están en el vehículo, ¿no? Del auto no asegurado, la cobertura, y el otro se lo va a dar, ¿no? Un poco proteccionista, bastante extremo, en realidad. Pasaron los años y en el 2018 el INDECOPI moduló su criterio y señaló que si bien se daba, ¿no?, a los ocupantes del vehículo que no tenían contratado el seguro, el conductor no recibía la cobertura porque se entendía que era el responsable de no haber contratado el seguro, ¿no? Y así fueron por varios años. Y recientemente, inicios de este año de 2023, en el Poder Judicial, la Corte Superior acá de Lima, señaló que no era obligatorio, no era obligación, ¿no?, de las aseguradoras otorgar cobertura a los ocupantes del otro vehículo que no cuenta con seguro, ¿no? Entonces un poco fue más enfático. Sin embargo, estamos viendo en los pronunciamientos recientes del INDECOPI que está manteniendo su criterio, el criterio previo, el criterio 2, ¿no?, que es que no otorga cobertura a conductores de vehículos que no contrataron dicho seguro, pero sí a los ocupantes de ese vehículo, ¿no? O a los peatones incluso, que no tienen, según el INDECOPI, la culpa de haber subido a un vehículo, ¿no?, desconociendo que no tenía el seguro contratado. Entonces, como ven, es bastante complejo el tema aquí. Son temas de criterios que se han tomado no solamente por la autoridad de consumo, sino también por el Poder Judicial. Entonces, el tema del seguro en general es sumamente rico, ¿no?, y complejo, ¿no? Otro caso que es vinculado a lo que le mencionaba entre la póliza y publicidad, ¿no? Se conoció en Indecopi un caso de un consumidor que se afilió, por ejemplo, a un seguro oncológico, ¿no? Y obviamente había una publicidad de ese seguro que se señalaba que la cobertura era ilimitada, ¿no?, en el tratamiento de cáncer. Pasaron los años, ya a este consumidor se le diagnosticó un cáncer pulmonar y le prescribieron un medicamento específico. Sin embargo, la cobertura de este fármaco fue negada, ¿no?, porque se señaló que se excluido del programa, pese a que era el único medicamento que se le podía suministrar a este asegurado debido a su avanzada edad, ¿no?, y condición de salud. En este caso, el Indecopi declaró fundada la denuncia, ¿no?, al acreditarse que el proveedor se había negado de manera injustificada a asumir el costo del fármaco para el tratamiento del cáncer, pese a que su publicidad, tanto en la página web como cartas remitidas al propio consumidor, le ofrecía una cobertura integral e ilimitada para dicho tratamiento, lo cual incluía medicinas. Y este caso fue confirmado en segunda instancia, ¿no?, del Indecopi, al considerar que la exclusión del medicamento implicaba no obtener una cobertura para el único tratamiento oncológico que no exponía al consumidor a un alto riesgo, ¿no? Son casos reales que ocurrieron en el Indecopi y que se resolvieron, ¿no?, aplicando la normativa. También hay muchos casos de discriminación que son los más sensibles. De hecho, se solicitaba muchas veces la contratación de diversos productos, ¿no? Se da seguro de asistencia médica, seguro de desgravamen, seguro de vida, planes de salud. Y las solicitudes de cobertura eran rechazadas, ¿no? Y se alegaba que habían condiciones de salud que no eran aceptables ni asegurables. Al respecto, el Indecopi declaró también fundadas las denuncias, ya que en estos casos en específico las aseguradoras no acreditaban que sus rechazos estuvieran sustentados en causas objetivas y justificadas, ¿no?, lo cual denotaba una conducta discriminatoria, ¿no? Y en estos casos también la segunda instancia confirmaba estos criterios. Estos son casos sumamente sensibles, más que nada vinculados a lo que es seguro de salud o seguro de desgravamen, ¿no? E incluso un tema también que no quería dejar de tocarles, era el tema vinculado a la regulación del suicidio, ¿no? De hecho, la ley del contrato de seguros en Perú tiene un artículo específico, que es el 125, que regula todo lo vinculado al supuesto de suicidio, ¿no? Y se señala que en este caso, si el suicidio es consciente y voluntario de la persona cuya vida se asegura, libera al asegurador, salvo que el contrato haya estado en vigencia ininterrumpidamente por 2 años, ¿no? De hecho, conocemos que en otras legislaciones, incluso en el extranjero, se regula 1 año, ¿no? Varía un poco los plazos, pero aquí en Perú se decidió por 2 años. El hecho relevante fue que se conoció un caso en el cual el consumidor solicitó
la cobertura de un seguro de vida por el fallecimiento de su padre. Y la cobertura fue rechazada, alegando que el siniestro no calificaba como muerte natural, ya que se debió a un suicidio. Sin embargo, en este caso, en el Indecopi se declaró fundada la denuncia, puesto que el seguro estaba vigente por más de 2 años de forma ininterrumpida, que es lo que te exige la norma, ¿no? Y un caso particular fue que cuando el caso subió a segunda instancia, el consumidor se desistió de la denuncia y el caso concluyó. Entendemos que aquí lo más probable es que con la compañía aseguradora se transó en algo, ¿no? Para no proseguir con esta denuncia, ¿no? Y algunos apuntes finales al respecto es que el contrato de seguro y los servicios asociados a este son diversos, ¿no? Y transversales. Y por tanto, involucra la supervisión y fiscalización de diversas autoridades, como vimos el Indecopi, la Superintendencia de Banca y Seguros y su salud. Ahora bien, el Indecopi, como les mencionaba, desde sus inicios, en los años 90, ha conocido y ha resuelto muchísimas denuncias, ¿no? Interpuestas por consumidores y respecto de diferentes tipos de seguros, de desgravamen, de salud, ¿no? De vida. Y el tema es que este análisis, como bien señalaba, y revisar los contratos de seguro requieren de una alta especialización, porque son muy complejos, ¿no? Muchos abogados, muchos economistas están involucrados para elaborar un solo contrato de seguros, para ver las notas actuariales, para ver las coberturas, las condiciones, las exclusiones. Entonces, es muy importante que las autoridades apliquen el principio de predictibilidad, ¿no? Que esto obviamente brinde confianza y seguridad. Ahora bien, a partir de la vigencia de esta ley del contrato de seguro peruana, que es 2013 y que en estas épocas estamos celebrando los 10 años, en Perú ya se cuenta con un conjunto de reglas claras, ¿no? Y previsibles que generan mayor confianza. Y esto es algo muy importante porque genera efectos positivos no solamente para las compañías aseguradoras, porque van a conocer de antemano cómo actuar, sino también para los propios consumidores, ¿no? Porque tienen un poco de predictibilidad de saber ante qué entidad o ante qué autoridad pueden acudir y qué tipo de pronunciamientos pueden recibir ante una controversia que pueda suscitarse en esta materia, ¿no? Entonces, eso ha sido todo por mi parte. He querido ser bastante rápido y abordar todos los temas porque conozco un poco de la premura, pero espero que haya podido tocar algunos temas interesantes para su consideración y quede atento a cualquier consulta o cualquier pregunta que pueda existir. Muchísimas gracias. Muy bien, estimados participantes. Pues se abre la ronda de preguntas para el último ponente del segundo día. ¿Alguien quiere formular? Sí, veo una mano levantada. Víctor Hugo Murga Tizot. Te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Profesor, una consulta, bueno, dos consultas en realidad. El primero es el tema del suicidio. Si bien es cierto, se cubre en la mayoría de las pólizas de vida a partir del segundo año, pero en el caso de vida ley, al ser un riesgo nombrado, creo que no aplica Además, don Aldrin, que es esta más lectura, que ¿no? domino, Y, él a y por vos te otro lado, hace ver, o sea, respeta tu autoridad, porque cada vez que nosotros, al menos yo cuando le he pedido a don Aldrin, cuando doy un he punto, dicho Por algo, favor, ya le verifica sus preguntas a César, micrófonos. o decirle a César, ¿entendés? No es allá. ok, perdón. Bueno, mi primera pregunta es con respecto al tema del suicidio en seguros de vida ley, y el segundo caso era en los productos de gravamen. Normalmente las entidades financieras piden en algunos casos un examen médico, pero por lo que le entendí, este resultado del examen médico no debería ser excluyente para darle la cobertura al futuro asegurado. Y por otro lado, ¿qué pasa si de repente la entidad financiera desembolsa el dinero, pero todavía está en proceso de evaluación médica el futuro asegurado, ¿no? Y a pesar de que ya tiene el dinero, todavía no cuenta con una póliza de gravamen? Entonces quería entender un poquito más al respecto. Gracias. De acuerdo. Gracias, Víctor Hugo. Comienzo con la segunda pregunta, que fue la que te copié. La primera, lamentablemente, de repente te pido que la repitas, pero respecto a la segunda, sí, en efecto, para poder solicitar algún préstamo, normalmente las entidades financieras piden que
se contrate un seguro de desgravamen. Pero hay otros productos en los cuales hay entidades financieras que no lo solicitan, ¿no? Entonces eso va a depender mucho, no solamente del monto que puedas pedir prestado, sino también del tipo de producto, ¿no? Y de hecho, una condición que ellos pueden poner es que no se desembolsa hasta que obviamente tengan los resultados del examen, porque eso de una u otra manera va a permitir que puedan calcular el riesgo, ¿no? Y puedan obviamente cobrarte una prima que pueda ser medida y puede ser calculada, que forme parte de la cuota mensual que debas pagar por ese crédito o préstamo que solicitas. Entonces es toda una cadena, en verdad. El orden correcto es que tenga que salir resultados para que sobre la base de esos resultados médicos la compañía aseguradora pueda medir el grado de siniestralidad y de riesgo del asegurado, en este caso el contratante del préstamo, ¿no? Entonces, sí es necesario, creo, y hay un orden que seguir ahí. No te escuché respecto del tema del suicidio, no sé si me lo podrías repetir, por favor. Claro, gracias por responder una de mis preguntas. En el caso del suicidio, este creo que no aplica en Vida Ley al ser un riesgo nombrado a pesar de que es un seguro de vida. Quería ver si hay algún mayor Ya. respecto al No, lo que respecto. pasa es que ahí, de hecho, en la ley del contrato de seguro rige el tema del principio de especialidad, ¿no? Obviamente, si existe, obviamente, una ley que regule el tema de forma más específica, pues hay que tenerlo en consideración, siempre y cuando no vaya en contra, ¿no? de las garantías que prevé la ley del contrato de seguro, ¿no? Y obviamente, si la ley del contrato de seguro te señala un plazo, habría que verificar cuál de esas normas es la que más beneficia al asegurado para que ante una duda o controversia o que se contrapongan las normas, habría que aplicar, ¿no? Yo he podido conocer solamente este caso que te comento. No conozco una negativa de cobertura en este seguro de vida de ley por la exclusión que me mencionas, pero estoy seguro que puede ser un aspecto totalmente a estudiar y analizar, ¿no? Y que obviamente sea resuelto teniendo a la luz todas las normas y que regulan esta materia, ¿no? Y con especificidad esa ley del contrato de seguro con el artículo 125 que he mencionado, ¿no? Muy amable, gracias. No, gracias a ti. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta entre nuestro público virtual? Me parece que hay una mano levantada. Hola, sí, muchísimas gracias por la exposición sumamente interesante. Mi nombre es Janina Macela, soy abogada de Costa Rica. Tengo una consulta respecto a unas costumbres que se dan aquí en Costa Rica, quisiera saber si también se dan en el Perú. Cuando una entidad financiera otorga algún tipo de crédito a un cliente, le pide también que se garantice con un seguro. En estos casos, la entidad financiera usualmente es tomadora de los seguros. Así es. Si el consumidor de seguros o la persona, el deudora de la entidad financiera, decide elegir una opción diferente de la que posee el tomador, entonces la entidad financiera usualmente cobra una tarifa de $20 mensuales por concepto de estar verificando que su deudor esté al día con la póliza. Esa costumbre también se da en Perú. ¿Qué se ha hecho al respecto? Gracias, muchísimas gracias, Janina. De hecho, aquí en Perú se conoce como un concepto o se cobra un concepto de revisión anual de la póliza, ¿no? No es mensual como lo que señalas que sucede en Costa Rica, pero aquí en Perú lo usual es que cada año, al renovarse la póliza, se procede a cobrar un concepto, ¿no? de revisión por esta póliza que se va a renovar año tras año, ¿no? Entendemos obviamente que pueden haber en el transcurso de este periodo algunas modificaciones, no solamente propias del servicio de seguros, sino también que pueden ser introducidas por cambios normativos.
Entonces, el concepto se mantiene sí, pero la periodicidad es por un año. O en cada ocasión que el asegurado o vía el tomador sea modificado esta póliza, ¿no? Dependiendo de la periodicidad. Pero por cada año, normalmente se realiza aquí en Perú eso, ¿no? Muchas gracias. Muy amable. Vale. Gracias a ti por la pregunta. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues creo que no. Estimado Bruno, muchas gracias. Uy, No. casi, cuidado que te caigas. Ya. Los riesgos de la presencialidad. Muy bien, ahora sí. Estimado Bruno, muchas gracias por tu participación. Ha sido una magistral forma de cierre de este segundo día del Congreso, en el cual estamos congregando a 36 ponentes, tanto de Perú como del extranjero. Ha habido muchos mensajes excelentes en el WhatsApp colectivo, les ha encantado tu ponencia y de hecho el tema es tan amplio que definitivamente da para una sesión individual amplia. Vamos a ir coordinando de pronto para poder tener una sesión virtual para darle espacio a todos nuestros colegas que nos escuchan desde Costa Rica, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay, igualmente España, e incluso hemos tenido presencia también en Francia. Entonces, te extendemos este certificado de participación, así como el agradecimiento por tu apoyo a este congreso. Muchas gracias. No, gracias. Muchísimas